Hola, nosotros somos el equipo 2 y en esta ocasión queremos reflexionar sobre dos temas fundamentales en la construcción de una sociedad más justa: la violencia por razón de género y los retos de la igualdad e inclusión. Ambos fenómenos están profundamente conectados, ya que las desigualdades estructurales en nuestra cultura, economía y política siguen reproduciendo prácticas de exclusión y violencia que afectan principalmente a mujeres y a personas con identidades de género diversas. Comprender estos temas no es solo una cuestión académico-legal, sino una urgencia ética y social que requiere de nuestra atención, compromiso y acción colectiva. Y por otra parte, tenemos los elementos importantes de la violencia de género. Bueno, primero que nada, ¿qué es la violencia de género? La violencia de género es un fenómeno que tiene muchas caras y extenderlo va más allá de los casos más extremos. Hay elementos fundamentales que debemos tener en cuenta. Principalmente, la desigualdad estructural. La violencia no ocurre de la nada, tiene raíces profundas en relaciones de poder desiguales, en la familia, en el trabajo, en los medios, genuinamente en todos lados. Segundo, hay diversas formas de violencia: la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica, económica o la violencia simbólica. Algunas son muy visibles, otras no tanto, pero el que no sean visibles no significa que no son dañinas. Por otro lado, tenemos el tercer punto, en el cual está el ciclo de la violencia. Muchas veces alternan episodios de agresión con momentos de calma o reconciliación, lo que atrapa a muchas víctimas en relaciones dañinas. Por ejemplo, la típica en una pareja en la que pues una de las dos partes llega y es agresiva y luego al día siguiente es como que, ay, mi amor, perdóname, te hice el desayuno, es que estaba tomado. Y es cuando se pone este tipo de violencia, este tipo de ciclos en las que la víctima piensa que no está siendo dañada porque solamente es, ay, es que fue una vez, ay, es que venía tomado. Y el que vengan de diferentes acciones no justifica ni por nada la violencia. Dentro de esto tenemos la normalización. La normalización, pues vivimos en una cultura que minimiza o incluso justifica la violencia. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos escuchado el, ay, pues algo habrá hecho? No, pues es que traía tal ropa. O, ay, no es para tanto. No, pues es que se puso celoso, es que venía tomado. O sea, todo es parte de... Y todo esto no implica y no quiere decir que sea normal. No es normal que esté celoso y sea agresivo. No es normal el algo habrá hecho, le pegó porque algo hizo. No es normal. Todo esto es un proceso de normalización, el cual viene desde generaciones atrás y que nosotros estamos tratando de cambiarlo. Por otro lado, tenemos la impunidad. Muchas veces no hay castigo para los agresores y las víctimas enfrentan un sistema que revictimiza, que no escucha, que no actúa. ¿Cuántas veces han hecho denuncias? Mujeres han hecho denuncias de que, oye, es que mi pareja, oye, es que tal persona, mi vecino, ¿y qué pasa? Ay, estás exagerando. No, pues tienes que ir a un proceso, tienes que levantar una denuncia, tienes que traer pruebas, incluso con pruebas. Muchas veces el sistema no nos cree, el sistema no hace nada, el sistema vuelve impune a las personas que cometen, a los agresores. Hay que hablar también de una interseccionalidad. No es lo mismo ser una mujer urbana, blanca y con estudios que una mujer indígena, migrante, trans, de la comunidad LGBT o con alguna discapacidad. Las violencias se acumulan. Sí, como lo comentamos anteriormente, no hay nada que justifique la violencia. Pero sí hay un patrón en el que las personas que tienen alguna condición diferente, que tienen alguna etnia, que tienen cualquier cosa que sea diferente, las vuelve un blanco fácil de la violencia, un blanco fácil de la agresión, de los conflictos, de los asesinatos, de los feminicidios. Y finalmente en estos puntos importantes tenemos la prevención. No podemos actuar solo cuando ya hay daño, hay que actuar, transformar, educar, abrir espacios de reflexión desde la infancia, enseñar que un no es un no, enseñar que la violencia no es la solución, hay que fomentar los hogares sanos, hay que fomentar el crecimiento sano de las personas, el crecimiento sano de los niños. Y bueno, ya que estamos tocando el área de las familias, pues creo que es importante aterrizar en nuestra realidad, aterrizar en México, que pues la violencia de género es una crisis, es algo que vivimos día a día, todo el día, todos los días, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y pues a pesar de los avances legales, las cifras siguen siendo alarmantes. Todos los días, miles de mujeres, niñas, personas trans, personas de cualquier género enfrentan violencias físicas, sexuales, psicológicas, económicas, como ya lo mencionamos anteriormente.
Y uno de los problemas más grandes es que estas violencias se normalizan, se justifican y se minimizan. La impunidad también es alarmante y muchísimos casos ni siquiera se investigan y cuando lo hacen pocas veces llegan a una sentencia justa. El feminicidio es la expresión más extrema y más dolorosa de esta violencia. En promedio, más de 10 mujeres son asesinadas cada día en México por razones de género, por el simple hecho de ser mujer te asesinan. Y en muchos casos son las familias las que tienen que luchar durante años para conseguir algo de justicia. Además, hay mujeres que están aún más expuestas, como ya lo mencioné anteriormente, indígenas, migrantes, trabajadoras domésticas, mujeres trans, muchas veces sin protección, sin acceso a la justicia y enfrentando instituciones que no tienen una perspectiva de género clara. A continuación les voy a hablar acerca de los retos que presenta la inclusión. Hablar de estos retos de la igualdad y la inclusión es hablar de los cambios profundos que necesitamos hacer en nuestra sociedad para garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades sin importar su género, su origen o su situación. Uno de los primeros desafíos es transformar los estereotipos de género desde la educación y la cultura, ya que desde muy pequeños aprendemos roles y expectativas que limitan lo que se supone que debemos ser o hacer simplemente por ser mujeres u hombres. Cambiar esto requiere una educación que fomente la libertad, la empatía y el respeto por la diversidad. También implica revisar los mensajes que se difunden en los medios, en la publicidad y en los espacios públicos. La cultura no solo refleja la desigualdad, sino que también puede transformarla. Otro gran reto es garantizar el acceso igualitario a derechos y recursos. Tener los mismos derechos en papel no siempre se traduce en igualdad real. Muchas mujeres, especialmente en contextos vulnerables, siguen enfrentando estos obstáculos para acceder a la educación, a los servicios de salud, al empleo digno o a la justicia. La inclusión exige derribar esas barreras estructurales y crear condiciones que permitan que todas las personas puedan ejercer sus derechos plenamente. También es fundamental impulsar la participación equitativa de las mujeres en todos los ámbitos. No basta con abrir la puerta, hay que garantizar que su voz sea escuchada y tomada en cuenta en espacios de decisión política, económica, social y cultural. La representación importa, pero lo que más importa es que esa presencia se traduzca en cambios reales. Además, cuando hablamos de inclusión, no podemos pensar en las mujeres como un grupo homogéneo. Otro reto clave es considerar la diversidad de mujeres en las políticas públicas. No es lo mismo ser una mujer indígena, una mujer con discapacidad, una mujer migrante o una mujer trans. Cada una enfrenta formas particulares de discriminación. Por eso las políticas deben tener un enfoque interseccional que reconozca cómo se cruzan estas distintas desigualdades y que se dé respuestas específicas para cada contexto. Por último, está el desafío de integrar el enfoque de género en la implementación de los objetivos de desarrollo sustentable. La igualdad no puede ser solo un objetivo aislado, tiene que estar presente en todas las áreas, como lo es la salud, la educación, el medio ambiente y la economía. Solo así lograremos un desarrollo que no deje a nadie atrás, porque la igualdad de género no es solo un derecho, es también una condición para construir un mundo más justo, sostenible y humano. En México, la violencia de género representa una grave crisis social y de derechos humanos. A pesar de los avances legislativos y los esfuerzos de diversas organizaciones, las cifras siguen siendo alarmantes. Miles de mujeres y niñas enfrentan diariamente distintas formas de violencia, física, sexual, psicológica, económica y simbólica, tanto en el ámbito privado como en el público. Uno de los problemas más urgentes es la normalización de la violencia. Muchas agresiones se justifican o minimizan bajo ideas machistas profundamente arraigadas, lo que impide que las víctimas reciban apoyo y que los agresores sean sancionados. La impunidad es otro factor clave. Según datos de diversas organizaciones civiles, la mayoría de los casos de violencia de género no se investigan adecuadamente ni llegan a una sentencia justa. El feminicidio, el asesinato de mujeres por razones de género, es una de las manifestaciones más extremas y dolorosas de esta violencia. En México se registran en promedio más de 10 feminicidios al día y en muchos casos las familias de las víctimas deben luchar por años para obtener justicia, como lo evidencian casos emblemáticos
como el de Marisela Escobedo. Además, las mujeres indígenas, migrantes, trabajadoras domésticas, mujeres trans y otras que enfrentan múltiples formas de discriminación están aún más expuestas a la violencia y con menos acceso a protección institucional. La falta de perspectiva de género en muchas instituciones, la revictimización en procesos judiciales y la escasa cobertura de servicios especializados agravan aún más la situación. Combatir la violencia de género en México implica no solo fortalecer el marco legal, sino también transformar las estructuras sociales, culturales, educativas, que lo sostiene. Requiere un compromiso real por parte del Estado, la sociedad civil y la ciudadanía, en general para generar entornos seguros, justos y libres de discriminación, para todas las personas, sin excepción. A forma de recalcar la importancia de reconocer el problema de violencia contra la mujer y grupos minoritarios que existe en nuestro país, haré mención a algunos datos registrados del año 2023 a 2024 que demuestran la gravedad del problema. Como ya se dijo, se reporta que en promedio de 9 a 10 mujeres son asesinadas a diario en México. En 2023, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 848 víctimas de feminicidio y 2.591 de homicidios dolosos. Un ejemplo que ya se mencionó de cómo el sistema de justicia no está diseñado para atender la violencia a las mujeres es el caso de Marisela Escobedo. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en México se estima que 6 de cada 10 personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+ han sufrido algún tipo de discriminación y otras formas de violencia. El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT registró casi 80 casos de homicidios y solo en 2021 hubieron 35 registrados. No es necesario utilizar números para ser capaces de entender que el problema es extremadamente alarmante. Con entrar a redes sociales es suficiente. Tan solo en el último mes, ¿cuántos carteles de búsqueda has visto? ¿Cuántas historias no hemos escuchado sobre familiares que buscan justicia? ¿Cuántas veces vemos o escuchamos a diario a nuestro alrededor y en redes comentarios llenos de odio? Es importante que como estudiantes y futuros profesionales reconozcamos que todos podemos contribuir para construir una sociedad más justa, en la que todos son iguales y tienen acceso a los mismos derechos, sin importar origen, sexo, religión, condición y orientación sexual. Pero ¿por qué es importante reconocer que todos merecemos los mismos derechos? El promover la inclusión de todas las formas, ya sea implementando el uso del lenguaje inclusivo, lengua de señas, diseño y designación de espacios libres de violencia para grupos exclusivos, como lo serían el vagón rosa o espacios para amamantar, y a todas las personas, desde mujeres, niños, ancianos, comunidad LGBTIQ+, es muy beneficioso para nuestra sociedad, ya que se estima que el cumplimiento de esta mejora la calidad de vida, ya que evita la exclusión social y como consecuencia reduce la pobreza. Promueve el respeto y la empatía, fomenta la diversidad, lo que enriquece la sociedad en la que vivimos y amplía la construcción de una sociedad más justa, en la que todos tenemos las mismas oportunidades y somos libres de elegir lo que podemos hacer.